Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Entonces presente en Puebla desde los tiempos de inicio de la revolución, ¿no? Claro. Pero luego llega 1935, cuando él ya llega a Puebla. Como jefe militar prácticamente. Y, si mal no recuerdo, que la gubernatura se da por ahí de alrededor más o menos 1937, ¿no? 37, 41. Bueno, Sí. en esa idea creo que él se construye como una figura del tiempo, bien hecho, pero también basado en una gran estrategia aprendida en lo militar. A ver, por ejemplo, hace alianzas con los grandes caciques y alianzas para bien y para mal, ¿no? Para destruir algunos cotos de poder y para ensalzar y apoyarse en otros. También, por supuesto, se alía con personajes importantísimos dentro de su carrera política. De la sociedad poblana, ¿no? Como era el señor Bautista, don Guillermo Bautista. Gonzalo Gonzalo Bautista. Yo quería que se fuera Guillermo también, pero no, don Gonzalo Bautista. Y además, pues bueno, también acaba con esas grandes revueltas que se daban alrededor tanto de la jerarquía católica como con de alguna manera los sindicatos. Digamos que fue un gran estratega, a fin de cuentas, estratega político basado en esa formación militar. Sí, él hizo ahí una interpretación, vamos a decir, de lo que era el momento, el momento político, pero no se da de a gratis. Es decir, porque en 1935 pues ya era jefe de operaciones en Puebla. Ya estaba instalado etcétera, en Puebla. Y ya era toda la intención de llegar a la gubernatura, pero porque ya había contendido. Él ya había aspirado cuando Mijares Palencia fue gobernador. Solamente que Plutarco Elías Calles no le da el respaldo. No lo respaldó. Y entonces, como en ese momento se entendía muy bien que sin el respaldo de Calles no podía irse a ningún lado, ¿no? Entonces... Pues algo se parece a los tiempos es lo que actuales, estaba yo pensando. Digo, algo se parece, pero bueno. No se repite la historia, ¿verdad? La historia se repite siempre se repite. Así es. Pero lo que tú decías, sí, él tenía una visión desde el 32, sabía cómo estaba Puebla. En la parte, él decía que antes había muchos robos y parte de caciques, y entonces decía que el gobierno... Decía que no, el estado de Puebla nada más llegaba, el gobierno de Puebla llegaba a una parte de Cholula y que no alcanzaba otra parte de municipios y que no eran como zonas pues cercanas y que ya estaban los robos en los límites. Entonces, con un orden y la parte militar, él venía en ese entonces de Oaxaca, había estado como jefe de zona anteriormente y bueno, en muchos lugares también le tocó la parte cristera, que no la abundamos y que no quisiéramos hablar a Querétaro, Zacatecas, en Colima, estuvo en muchos lugares y creo que todo eso pues fue un parteaguas, lo fue formando, lo fue forjando. En alguna ocasión estando con el general Joaquín Amaro en la parte cristera, le dijo al general, dijo, si seguimos echando tanta bala, no vamos a acabar con este problema cristero. Lo que se necesita es una sólida labor educativa para poder parar con este problema. Entonces, él ya veía los problemas de la base que se tenían y que se tenía que mejor educación, mejores cosas para el pueblo y que trató de hacerlo pues con la parte que comentaba también tu papá, de los hospitales, de las escuelas, muchas cosas. Tu papá muy bien documentado, muy buena investigación. No creo que tanto como ustedes. Muy buena investigación que hizo a fondo, pero sí muy valiosa porque él no tenía el acervo y no tenía acceso a estos documentos. Él, me imagino que mucha gente se lo llegaron a platicar, gente de conocidos, gente que vivió, no sé si Chávez, por ahí veo que menciona mucho al secretario de gobierno, a Chávez. Y aparte, él admiraba verdaderamente a este personaje. Verdaderamente. Bueno, es que la verdad es un gran personaje. Sí. Así es, o sea, y da para... efectivamente da para mucho, ¿no? Estábamos en el tema del gobierno en ese momento, y yo lo que les quería comentar es lo siguiente. Él hace un equilibrio entre el momento político que se está viviendo, que es el cardenismo, aprovecha muy bien los elementos del cardenismo, que es aglutinar a las fuerzas campesinas, aglutinar a las fuerzas populares, o sea, se hizo un movimiento que permitió pacificar al país. O sea, eso lo aprovecha él muy bien, pero también tiene su propio estilo.
Claro. Tuvo un estilo muy diferenciador también del general Cárdenas. Pero lo más interesante aquí es que, contrario a lo que siempre se dijo que eran enemigos casados, falso de toda falsedad. De los grandes mitos que crea la historia. Falso de toda falsedad. Que siempre estuvieron en... Siempre fueron amigos. El primero en llegar a su velorio fue el general Lázaro Cárdenas. Que ese mito precisamente se crea en razón de las diferencias de estilos. Y bueno, cuando la distancia, cuando en la historia se percibe esa diferencia de estilos, lo más fácil es decir eran enemigos. No se querían. Exacto. Pero hay que entender, yo siempre he dicho a los personajes, hay que entenderlos conforme a la época. Y pues era una Puebla todavía dando sus primeros pasos después de esa revuelta de la revolución. Pues tú eres la que sabes, Luzaida. A ver, bueno, yo quisiera que nos imagináramos una Puebla de esos años, de principios de los 30, 1935, ¿no? Ahorita, bueno, era una Puebla que vivía una expansión urbana sin precedentes. Nunca se había salido, se puede decir, de la parte colonial. Y en ese momento Puebla empieza a crecer como nunca antes y se empiezan a crear, pues en la periferia del centro de la Puebla colonial, varias colonias. Incluso se habla de un fraccionamiento súper exclusivo que es San Francisco. En ese tiempo era lo más exclusivo que había, y creo que ahí después vivió el general. Además, se empezaron a crear en torno a las fábricas colonias obreras y colonias también de burócratas, de empleados del gobierno. Y las grandes diversiones de Puebla, el balneario de Agua Azul. Imagínense que, exacto, en esa época se abre el balneario Agua Azul, que pues ahorita ya es legendario. Se inaugura precisamente el toreo de Puebla. El toreo. Construido con recursos de Maximino, ¿eh? Claro, sí. Me imagino que sí. Sí. Y además, Puebla empieza a recibir una migración de españoles porque España estaba en guerra civil. Y los españoles empiezan a llegar a México y gran parte, yo creo que las colonias más importantes, ya hablamos de la colonia libanesa aquí, vamos a hablar de la colonia española, nada más déjenos encontrar esa crónica porque anda perdida, pero la colonia española forjadora de la economía poblana en esos años. Además, es cierto que Puebla, al igual que el resto del país, ya estaba un poco cansada de las luchas revolucionarias que repercutieron en lo económico, repercutieron en lo político, repercutieron en lo social, en lo religioso. Entonces, mi pregunta más bien sería para ustedes, ¿era necesario un gobierno como el de Maximino para poner orden? Y una mano firme para la... Así es. Por ahí tu papá lo describe muy, muy claro, don Urbano, dice el puño de la revolución. Así es. Así se refiere a Maximino, y sí se necesitaba mano dura. Incluso por ahí también platica que desde 1914 se venía arrastrando una deuda con el Estado. Y que él le toca cubrirla. Él la paga. También el Colegio de Puebla se vuelve en universidad, nombra al primer rector, varios hospitales, varias escuelas, caminos. Trabajó arduamente. Yo voy a diferir. A ver, aquí estamos para platicar. Nunca estaré de acuerdo en que es momento de la mano dura. Nunca. No. Bueno, nunca. Está bien. O sea, voy a diferir ahí totalmente, pero además porque me parece que no le hace justicia a Maximino, porque no solo fue mano dura. O sea, como todo gobernante tenía sus ideas, tenía sus proyectos. Se cambió la educación. Puebla era una sociedad muy conservadora, ¿sí? Y estaba en boga la educación socialista. Entonces, que le decían la Segunda Guerra Cristera, ¿no? Por ahí. Estuvo, sí, muy vinculado con el tiempo de la Segunda Guerra Cristera, efectivamente. Pero entonces Puebla retira los libros de texto, vaya que contemporáneo el tema. Vaya contemporáneo el tema. La historia no se ve. No eran libros de texto gratuitos, pero eran los libros de texto que se manejaban en las escuelas, los recomendados, los que decían tal, estas lecturas. Se quitaron las lecturas que se recomendaban y se metieron lecturas positivistas. Socialistas. Las que metió la educación de don Maximino, sí, claro. Positivismo. Okay. Positivismo 100%, ¿no? Las ideas de Augusto Comte, etcétera, etcétera, y todo ese enfoque. Pero a lo que yo voy, tampoco fue violentando ni confrontándose. Entonces, no es que fuera necesariamente una mano dura. No hay duda de que la tenía, de que podía tenerla. Además, para el récord, yo dije mano firme, no mano firme. Eso está bien. Eso está mano firme. Buena aclaración. Vamos a tener que escuchar en voz del cronista cómo se describe Maximino en el poder. ¿Por qué no lo escuchamos? Si lo escuchamos? Sí, adelante. ¿Por qué no lo escuchamos? Maximino Ávila Camacho concede una entrevista a la prensa. Mira, escucha en pocas palabras lo que yo hice por Puebla.
Dejé sin deudas al gobierno, pagué todo. Algunas venían desde 1914. Construí 196 escuelas, 4 hospitales, 11 carreteras, un nuevo palacio de gobierno que me inauguró mi general Cárdenas. Aumenté el presupuesto a 8 millones de pesos. Logré que el Colegio del Estado se convirtiera en la Universidad de Puebla. Nombré al primer rector y procuré que entre los poblanos se acabaran las rencillas y los odios y que hubiera paz y armonía. Aunque para lograrlo tuve que colgar a 4 o a 5 bandoleros revoltosos. Y no quiero darme baños de pureza, pero tengo la satisfacción de decir que del más humilde jacal hasta la más encumbrada mansión, sus habitantes me reciben con los brazos abiertos. Y así lo escribes. Ni un punto más, ni una coma más. ¿Entendido? Entendido. A 50 años de distancia.